Si llegaste aquí es porque quieres aprender astrología y lo más importante, quieres leer, tomarla más en serio, lo cual felicito y aplaudo. Así que luego de hacer una revisión de varios videos en la plataforma, ahora te mostraré 7 libros y 2 extra por los que puedes empezar. Te explicaré grosso modo por qué deberías leerlo, el contenido de cada uno y cómo conseguirlos. Así que despeguemos. Para empezar, quiero que sepas esto, querido astrófilo suscriptor. Aprender astrología no es lo mismo que aprender matemáticas, música o biología, puesto que aprender astrología implica desarrollar una forma diferente de ver el mundo. Como dice Eugenio Caruti, la astrología transforma a quien la investiga. Por eso es que haré una muy sutil diferencia. Una cosa es interiorizar la astrología como un saber transformador y otra aprender a interpretar una carta astral, la cuestión más técnica, digamos. Y te digo esto porque muchas veces empezamos con libros recetarios astrológicos, describiendo un Marte en Virgo o un Plutón en la casa 1, etc., pero sin comprender el trasfondo de todo esto. Así que te recomendaré libros que van por ambos caminos, cosa que no vi en otros videos todavía hasta ahora. Y dejaré de lado otros asociados a técnicas pronósticas, vinculares y otros temas que son más avanzados. Y ahora me limitaré a hablar de los libros. En otro momento hablaremos de sus autores y mi valoración hacia ellos. Así que arrancamos con Somos Cosmos, escrito por Andrés Susunaga. Aquí no encontrarás nada de cómo interpretar una carta astral, y por eso la recomiendo, porque este libro presenta una visión muy actualizada y profunda de la astrología. Tiene 4 capítulos en los que se tienden puentes entre la astrología y la ciencia, la psicología, la sociedad y la filosofía. El lenguaje es sencillo y directo, la lectura es amena y hasta reveladora en ciertos momentos. Deberías leerlo porque constituye una base ideal que da un contexto general y actual para acercarnos a la astrología y edificar posteriores conocimientos. ¿Cómo lo consigues? Hasta el cierre de esta edición solo está disponible en formato físico en la página web de Cosmograma, la escuela que preside Andrés. Realizan envíos a todo el mundo y hay descuentos en ciertas fechas especiales. 2. Urania y Sofía, escrito por Alejandro Cristian Luna. Aquí tampoco encontrarás nada de cómo interpretar un radix. Si no sabes qué es radix, mira este video. Sino que tendrás un ameno viaje por la historia de la astrología y su relación con la cosmovisión del hombre. A través de 12 simbólicos capítulos verás cómo la astrología acompañó al ser humano a lo largo de su existencia, desde la época más primitiva hasta los planteamientos más modernos que nos hablan del orden implicado, la naturaleza fractal y el universo como un holograma, pasando por los antiguos griegos, el Renacimiento y la psicología moderna. La lectura es muy amena y la verdad da ganas de pedirle a Cristian una versión extendida de este libro. Deberías de leer este libro porque es una muy amena y necesaria aproximación a la historia y filosofía de la astrología. En lo personal, considero que no puedes ser astrólogo stricto sensu si no eres filósofo, si no buscas la sabiduría y una comprensión más profunda y trascendente de la vida. ¿Cómo lo consigues? A través de Amazon en formato Kindle. 3. Psicología, Astrología y los 4 elementos, escrito por Stephen Arroyo. A este libro le tengo un cariño especial, pues fue el primer libro que leí en mi época atea escéptica cuando estudiaba psicología en la universidad, y ahora que lo veo fue la mejor opción para poder introducirme al estudio real y serio de la astrología. Este libro tiene 2 partes, la primera y la segunda. Bien, en la primera, llamada Astrología y Psicología, se plantean bases muy sólidas de cara a la psicología, la ciencia, al estudio de la astrología y al rol del astrólogo en la época actual. Punto muy valioso. Y ya en la segunda parte nos adentramos sistemáticamente en los elementos, los planetas, los aspectos y las casas. Deberías de leer este libro porque por un lado da un contexto y basamento muy necesario para comprender la astrología en nuestro tiempo y por otro presenta los elementos de la carta astral para empezar a comprender cómo es que ésta se interpreta. ¿Cómo lo consigues? En cualquier librería astroamigable. Es relativamente fácil encontrarlo. 4. Astrología volumen 1, escrito por Alejandro Luna y Vanessa Mayorana. Personalmente considero que este es el mejor libro para introducirnos en la interpretación de una carta natal. ¿Por qué? Porque a lo largo de 12 capítulos verás qué son los elementos, ritmos, signos, planetas, casas, aspectos, además de que existen algunos capítulos específicos sobre las lunas, los ascendentes, la casa 12, los ejes y las polaridades, además de algunos otros planteamientos propios de casa 11 como las dinámicas de luz y de sombra y las polarizaciones frente a lo transpersonal. Además de que en el capítulo final se habla de un tema muy importante, la integración, que incluye además un modelo de protocolo de interpretación. Buenísimo. Deberías de leer este libro porque, aunque es un tanto extenso, obviamente por ser bastante completo, tiene muchos ejemplos, además de que es muy didáctico y muy fácil de entender, además de estar muy lejos de la astrología pop. Es una guía básica y un libro de consulta constante para la interpretación de la carta natal. ¿Y cómo lo consigues? A través de Amazon y en la tienda de Astrología. Está disponible en formato físico y en formato Kindle. 5. Manual de Astrología Moderna, escrito por Eloy Dumont.
Este es un libro bastante recomendado por varios astrólogos y con razón, pues constituye un completo manual para la interpretación de la carta astral. En sus diversos capítulos no solo hallarás los significados del zodiaco, los planetas, aspectos y casas y sus combinaciones, sino también una muy necesaria aproximación a aspectos astronómicos y técnicos, como calcular una carta natal, coordenadas celestes, el tiempo y su medida de la carta astral, además de guías de interpretación y un muy útil glosario astrológico. En definitiva, es un libro indispensable y de consulta constante, y deberías de leerlo porque ofrece descripciones bastante concretas y prácticas para los emplazamientos, aunque debes de recordar que la integración y la síntesis es imprescindible. En la vida real somos producto de diversas interacciones complejas y no solo la agrupación de elementos aislados, que con fines didácticos y prácticos están muy bien explicados en este libro. ¿Cómo lo consigues? En cualquier librería astroamigable. También es relativamente fácil encontrarlo. 6. Símbolos del horóscopo, escrito por Robert Hunt. Este libro me gusta por dos motivos. Tiene una perspectiva más profunda y una orientación un tanto más psicológica y filosófica a la hora de encarar un horóscopo o carta natal. En sus páginas no encontrarás un recetario más de combinaciones planeta, signo, casa, sino la posibilidad de encontrar algo mucho más valioso. Me refiero a los significados esenciales de los que parten las innúmeras expresiones concretas de los inabarcables símbolos de la astrología. Deberías de leerlo porque es un libro que explica el significado profundo de los signos, planetas, aspectos y casas, aunque por ese motivo considero que es un poco más complejo que los anteriores y lo recomiendo sobre todo si ya tienes alguna base o si de arranque no le tienes miedo a las profundidades. ¿Cómo lo consigues? Encontrando la lámpara mágica de Aladino y pidiéndole al genio, o sustrayéndolo con moderada violencia de la biblioteca de algún astrólogo. Y si la magia o los comportamientos antisociales no van contigo, lo mejor que te podría pasar es que lo encuentres de segunda mano por algún lugar, pues lamentablemente esta joya está descatalogada. 7. Textos de astrología racional, escrito por David Bustamante. Este libro no es muy conocido, pero lo considero muy necesario para introducirse a la astrología seria y diferenciarla de la astrología pop. Está inspirado en un auténtico libro monstruo más antiguo, Astrología Racional, auténtico baluarte, del que hablaremos en algún momento. Este libro aborda el encuentro con la astrografía o carta natal desde una perspectiva más racional, técnica y tradicional, a diferencia de los enfoques más psicológicos o modernos predominantes actualmente, recuperando de esa manera las raíces y fundamentos de la astrología, siendo el capítulo 5, la síntesis, clave de la lectura astrológica, uno de los más valiosos y pedagógicos que pude encontrar hasta ahora. En definitiva, deberías de leerlo para hacerte una idea de la riqueza y complejidad de la astrología como un saber milenario y para tener una actitud racional y técnica que te ampare de la charlatanería y la astrología pop. ¿Cómo lo consigues? En Amazon en formato en físico y en la página web de Sagitarios.com en formato PDF. Y te quiero mencionar dos libros más que te pueden ayudar en este camino inicial, pero con los que debes de tener cierto cuidado. El primero es Manual de Interpretación de la Carta Natal, también de Stephen Arroyo. Como el nombre lo dice, es un manual en el que encontrarás orientaciones interpretativas para las combinaciones de planetas, aspectos, signos y casas. El segundo es Los signos del zodíaco, de Linda Goodman, y mi lado saturnino aún no lo termina de asimilar. Este es un libro 100% astrología pop, como muchas otras decenas de libros, en el que se habla de cómo es el hombre Aries, la mujer Tauro, el empleado Géminis, el futbolista Sagitario y un montón de cosas por el estilo. Es decir, se plantean situaciones estereotipadas, ideales y algo ambiguas que no existen realmente, pero que recomiendo porque es muy didáctico y la verdad entretenido para que te hagas una imagen mental y puedas interiorizar los arquetipos astrológicos. Y te digo que debes de tener cuidado con ambos libros justamente por brindar orientaciones generales, bastante pedagógicas y necesarias, sí, pero carentes de integración y síntesis. Es decir, si no tienes las bases que te planteo en los primeros libros que te recomendé, corres el peligro de caer fácilmente en el etiquetado prejuicioso de personas. Hay mucho que conocer y descubrir, y te pido me apoyes comentando tus preguntas o acotaciones, compartiendo este video y dándole pulgares. Si veo que hay interés, realizaré pronto una segunda parte con otros libros igual de buenos que estos y que te permitirán profundizar un poco más en este maravilloso mundo. Y algo más. Aunque este video no está patrocinado, no puedo dejar de recomendarte Busca Libre, donde encontré libros que literalmente no pude encontrar en varias librerías de varias ciudades de mi país. Encontrar Busca Libre para mí fue encontrar una fuente de felicidad y confianza, así que muy recomendado para que consigas un montón de libros. Y Busca Libre ve esto y me patrocina, pero te vamos a pagar con las obras completas de Jung. Leer es una forma de viajar en el espacio y en el tiempo, de acercarnos a conversar con seres que tal vez nunca lleguemos a conocer. Así que lee.
lee mucho, pero recuerda que conocer es conocerse y conocerse es conocer. Gracias por estos minutos de tu vida. Sigue tu estrella y ve hacia adentro. Y ya que quieres aprender astrología y interpretar una carta astral, en este video te doy 7 consejos que me hubiera gustado que alguien me los pueda dar para evitarme algunos errores. Así que ve a verlo, nos hará muy bien a ambos. Géminis es asá, que la mujer Tauro aquello y el niño cáncer lo... No, ¿niño cáncer? ¿Cómo? Niño cáncer. Niño cáncer, suena raro. Sí.